Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola César, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Un poco nostálgico y como Bueno, siempre preocupado. sí, en alguna oportunidad mencioné, César, que íbamos a compartir un video. Este video dura aproximadamente 5 minutos. Les va a parecer mucho más entretenido que lo que hablamos nosotros, Ah, por definitivamente. supuesto, vernos las caras ya. Ya, debo agradecer, Bueno, aunque nos es este. vean pocas personas, agradezco su valentía, su coraje, porque de todas maneras ver estos, como decimos en el Perú, cacharros, ¿no? Ver estos cacharros ya Claro, es un acto de valentía. sí, bueno, en fin. Entonces, es un video que les doy los antecedentes. En el siglo pasado hubo un congresista canadiense dio un discurso ante el Pleno del Congreso. Y ese discurso se llama Mouseland, que en castellano significa tierra de ratones. Y es a propósito de las elecciones, ¿no? Entonces nosotros que estamos ya muy próximos, ya estamos a la vuelta de la esquina de decidir el destino del país, porque de eso se trata, vamos a decidir el destino del país, no sé si la gente se está dando cuenta de eso. No, yo creo que se ha dado cuenta. Lo que siento es que lo que ha ocurrido en Costa Rica ha ganado pues la derecha, ¿no? En primera vuelta. En primera vuelta. Y una de las explicaciones que tenía era que la gente primero siente que necesita darle una segunda oportunidad, a pesar de que no le ha ido bien para nada en el primer gobierno, pero además ha calado muy fuerte el discurso del miedo, ¿no? Uh -huh, El miedo contra la delincuencia, el miedo contra el terror, el miedo contra el comunismo, más o menos los mismos discursos que la derecha peruana está teniendo en el Perú. uh -huh. Así que bueno, Claro, entonces ese video realmente retrata realidades de muchos países y yo se los pongo para que ustedes consideren cuánta similitud podría haber entre ese video y lo que estamos viviendo nosotros. Así que te pediría, César, que me permitas pasar ese dale, video. dale, por favor. The story of a place called Monkland. Monkland was a place where all the little mice lived, played, were born and died, and they lived much as you and I do. They even had a parliament. And every 4 years they had an election. They used to walk to the polls and cast their ballot. Some of them even got a ride to the polls. Got a ride for the next 4 years afterwards. Just like you and me. And every time on election day, all the little mice used to go to the ballot box and they used to elect a government. A government made up of big, fat, black cats. Now, if you think it's strange that mice should elect a government made up of cats, you just look at the history of Canada for the last 90 years, and maybe you'll see that they weren't any stupider than we are. Now, I'm not saying anything against the cats. They were nice fellows. They conducted the government with dignity. They passed good laws. That is, laws that were good for cats. But the laws that were good for cats weren't very good for mice. One of the laws said that mouse holes had to be big enough so a cat could get his paw in. Another law said that mice could only travel at certain speeds so that a cat could get his breakfast without too much physical effort. All the laws were good laws for cats. So they were hard on the mice. And life was getting harder and harder. And when the mice couldn't put up with it anymore, they decided something had to be done about it. So they went en masse to the polls. They voted the black cat out. They put in the white cat. The white cat, the white cat had put up a terrific campaign. They said all that Mouseland needs is more vision. They said the trouble with Mouseland is those round mouse holes we've got.
Ujú. If you put us in, we'll establish square households. And they did. And the square households were twice as big as the round households. And now the cats would get both his paws in. And life was tougher than ever. And when they couldn't take that anymore, they voted the white cats out and put the black ones in again. Then they went back to the white cats, then to the black cats. They even tried half black cats and half white cats. And they called that coalition. They even got one government made up of cats with spots on it. They were cats that tried to make a noise like a mouse, but they ate like a cat. You see, my friends, the trouble wasn't with the color of the cat. The trouble was that they were cats. And because they were cats, they naturally looked after cats instead of mice. Presently, there came along one little mouse who had an idea. My friends, watch out for the little fellow with an idea. And he said to the other mice, look, fellas, why do we keep on electing a government made up of cats? Why don't we elect a government made up of mice? Oh, they said he's a Bolshevik. So they put him in jail. But I want to remind you that you can lock up a mouse or a man, but you can't lock up an idea. Muy bien, César. ¿Encuentras alguna coincidencia que no, Que no esté representada. que no esté representada en nuestra realidad? No, de hecho, sea de paso, está representada en la mayoría de las realidades de los países que conocemos, ¿no? Ujú, Lo interesante de este tipo de propuestas es que hacen una crítica inteligente, ah, que puede ser divertida incluso, pero que toca puntos neurálgicos, puntos esenciales de las relaciones humanas en política. Ahora, ¿se puede salir de este círculo? Supongo que la única manera es darle más armas de inteligencia y de cultura, de conocimientos en general a la mayor parte de la población, ¿no? Para que pueda tener la libertad de entender ciertas cosas y de ujú. elegir mucho mejor. El problema, creo yo, es, por lo menos tanto en América Latina o gran parte de América Latina, adolece de una política en educación tristísima, muy mala. Para lograr una buena educación tienes que ir a un colegio de élite. Y eso es terrible porque si tú ingresas a un colegio de élite, ya te conviertes en un parte de una clase específica que podría, en algunos casos, mirar con desprecio al resto, ¿no? Ujú. Entonces, esto es todo un problema, porque en general no vamos a resolver nada si es que no se ataca en conjunto ah, el problema de la falta de educación y la falta de acceso a la buena educación en nuestro continente. Y eso es un factor, por supuesto. Hay muchos otros. Pero lo primero que se me viene a la cabeza al ver este video. Claro, mira, César, ese punto que tú tocas lo ha tocado insistentemente Marco Aurelio de Negri en más de uno de sus programas, de sus deliciosos programas realmente que él hacía. Entonces, él hablaba de eso, ¿no? Y César Hildebrand lo replicó desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de Marco Aurelio Negri, el problema de la sociedad peruana era la educación, ¿no? Entonces, mientras la gente se embrutece en banalidad y media, así vaya a un colegio que puede darle las herramientas suficientes para poder tener una formación académica sólida, termina siendo producto de una sociedad mercantilista, sin valores profundamente establecidos. Y según Hildebrand, el tema era lo que hacía la televisión, que también embrutecía a la gente, ¿no? Ujú. Y hablaba sobre los programas basura, sobre los valores
que podía inculcar programas como los de Magali Medina, que dicho sea de paso, recordamos la vez pasada con mi esposa cómo atacaba a Augusto Ferrando por la forma cómo maltrataba a la gente. Y Ujú. miren lo que ha acabado ella. Augusto Ferrando ha sido un niño teta comparado al daño que hace ella viviendo del morbo de la sociedad a través del escarnio de los Ujú. problemas que puedan tener gente que probablemente pues no tenga los valores bien establecidos, ¿no? Y bueno, son infieles, borrachos, tanto hombres como mujeres, y ella No, pues eso vive. es el terreno absolutamente personal, ¿no? No tiene nada que ver con, no Así es. debería ser Pero de... mira cómo es, digamos, un fenómeno Rospigliosi, ¿no? Que empezó criticando cosas que finalmente ella terminó haciendo, pero de una forma extrema, ¿no? Ella ha hecho fortuna con el escarnio de la gente. Bueno, entonces ese era un tema, pero y alguna persona, me refiero a Aldo Mariatti, en alguna oportunidad acuñó el término electarado, ¿no? Que atacaba directamente a las personas que en esencia eran tarados. Y yo no pienso que las personas son en esencia tarados. Lo que pasa es que hay un fenómeno al cual yo acojo la palabra de Marco Aurelio de Neyri y de César Hildebrand de embrutecimiento. Y yo pienso que el embrutecimiento en la sociedad peruana está básicamente eh, sostenida por el fanatismo. Y el fanatismo viene en dos columnas principales para mí. Uno es el religioso y el otro es el político. Ujú. El político es el que están viendo en el video, ¿no? Que de pronto el ratón se da cuenta que le están haciendo daño, los están matando y están eligiendo a las personas que los matan una y otra vez. Entonces ellos deciden, no, pues tenemos que estar representados nosotros en el gobierno. Y lo llaman comunista. Eso me hace recordar mucho a los que hacen los apristas, los de Fuerza Popular, de Renovación Popular, hablando de los caviares. Exactamente igual, la figura es la misma, ¿no? Entonces, no pueden tildar de comunistas a las personas por como los tildaban en esa época, porque no tienen cómo hacerlo, Ujú. pero usan otra palabra que podría tener el mismo impacto en la sociedad, ¿no? Hablan de los caviares, que tratan de exigir el Estado de Derecho, que tratan de exigir igualdad ante las personas, ante la ley, etcétera, ¿no? Entonces, y el fanatismo religioso, digamos, en qué medida embrutece a la gente? Hay un video muy interesante que habla del nacionalismo cristiano. Recordemos lo que ha pasado en un sitio que no es tan lejano al Perú, que es Brasil. ¿Por Ujú. qué Bolsonaro surge al poder? ¿No? Surge al poder por grupos cristianos, principalmente por grupos cristianos que incluso al final de su gobierno, cuando Lula le gana, el respaldo de los grupos cristianos a Bolsonaro fue que intentó hacer un golpe de Estado real, ¿no? Con gente que se metió en las principales instituciones, me refiero a los edificios institucionales del Estado, tratando de hacer un golpe. Y eso es lo que les pedían los grupos cristianos, hacer un golpe de Estado. Hay una película muy interesante que ya lo mencioné en algún programa anterior que hay en Netflix con respecto a la historia de cómo surge, cómo se mantiene y finalmente cómo cae Bolsonaro en Estados Unidos. Perdón, en Brasil. Brasil. Digo Estados Unidos, me confundo porque lo que hizo Bolsonaro con el COVID y lo que hizo Trump con el COVID, ¿no? Que son los dos países que en términos brutos, este, creo que corresponde muy bien la frase, El embrutecimiento, hablando de embrutecimiento. tienen los más altos, las cifras más altas de muertes por COVID, por su política desastrosa en relación Ahora, al manejo de esta pandemia, ¿no? a mí siempre me ha parecido extraordinario pensar que grupos cristianos apoyen usualmente a gente extremadamente, no solamente conservadora, porque, repito acá, ser conservador no es un crimen, no es nada negativo, en la medida en que una persona conservadora pueda ser abierta al diálogo y simplemente tolerante con las personas que piensan de manera distinta, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de que el cristianismo o quienes se definan cristianos combatan como si fuera el demonio a gente de izquierda, por ejemplo, me parece fascinante. Primero porque cuando uno revisa la Biblia, y acá hemos citado incluso leyéndola, los evangelios, lo más cercano a
una comunidad comunista era la comunidad cristiana primitiva, era la comunidad en donde se supone teóricamente vivió Cristo. Los primitivos cristianos eran comunidades lo más próximas al ideal comunista posterior. Entonces, es fascinante y cuando uno ve cuáles son las propuestas de Jesucristo según los evangelios, pues se da cuenta que primero lo último que él esperaba era el odio, excepto, claro, a los cerdos y víboras, ¿no? Y a los mercaderes, precisamente. Acuérdate que los arroja a latigazos, cosa que no habla muy bien de su paciencia a veces. Y luego habla de los ricos y que más fácil será que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico, no sé si me confundo entre los ricos y los camellos, pero en fin, sin menosprecio a la gente que ha adquirido sus riquezas de buena fe y de buena pro. Ahora, por eso siempre me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención que los que se definen cristianos entren en esa suerte de Claro, y ¿sabes contradicciones. cuál es la consigna que los une? Porque es una consigna más que un valor. Yo lo veo así, porque si fuera valor tendría que replicarse en general y no solamente en un aspecto, que es el aborto. Entonces los grupos cristianos en todo el mundo tienen, digamos, esa consigna. Ahora, si fuera un valor primordial para ellos el aborto, deberían también pronunciarse en relación a lo que ha pasado en Gaza, ¿no? Usar el hambre como arma de guerra, donde los más perjudicados han sido los niños, debería pues indignarnos, ¿no? O lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en tantas, o lo que ha pasado, qué sé yo, ¿no? En Barrios Altos, que también un niño fue asesinado, en Cayara, ¿cuántos niños han sido muertos? Entonces, o en general, el ser humano, ¿no? Asesinado cruelmente. Claro, no. No les motiva indignarse, a no ser que se trate del aborto. Con lo que es un tema muy controversial, con lo cual yo puedo estar de acuerdo por un lado en algunos aspectos y en desacuerdo en otros lados, por otros lados, en fin, es un tema que podría merecer quizás una discusión posterior, ¿no? Porque es muy amplio y muy Pero controversial. permíteme, por favor, poner esto de acá. Mira, no sé si lo puedes ver. Ah, sí, Claro, en Condorcanqui, más de 800 casos de abuso sexual infantil en riesgo tras despidos en fiscalía especializada, ¿no? Solo en el año 2025 se han registrado alrededor de 300 nuevos casos de abuso sexual contra menores en las comunidades nativas de Condorcanqui. Ahora, ¿qué respuesta comunitaria, mayoritaria de indignación ha despertado? Yo no hablo de todos los grupos cristianos, ¿no? Me refiero a aquellos que están metidos en política. No ha habido, que yo sepa, ningún pronunciamiento de indignación y una movilización con respecto a esta noticia, ¿no? Y viene el otro problema para mí, y es con eso empatamos con lo que estábamos hablando antes, que la educación, la cultura, tiene también un sustento, una raíz en nuestro país que es racial, que es el problema también de cómo nos vemos. Es decir, el problema racial tiene que ver mucho con el problema del espejo. Si tú en el Perú puedes tener acceso a una educación universitaria en provincia, digamos, ¿no? Pero si llegas a Lima a trabajar, ya de entrada tienes el filtro de la discriminación, primero porque has estudiado en provincia y por lo tanto se da por supuesto que la educación es inferior. ¿M? Segundo, porque tienes un dejo o una manera de hablar distinta. Tercero, porque tienes quizá una pigmentación distinta. Entonces, no solamente es el racismo que ejerce sobre esa persona que viene o que llega a la costa, digamos, o que trata de abrirse camino socialmente en la costa, sino también es cómo se ve a sí misma esa persona. Porque una persona se ve a sí misma también con respecto a cómo lo ven. No es que solamente yo soy un hombre aislado y me puedo crear a mí mismo y punto. Como ser sociable, importa también lo que piensen y digan sobre mí. Y eso es una marca muy fuerte en el Perú y por lo tanto las limitaciones que muchas veces vemos en la gente de provincia tiene que ver con su autoestima. Y la autoestima tiene que ver no solamente con la educación tal como lo hemos planteado acá en abstracto,
sino con todo el sistema racial y cultural que imponemos en nuestro país. Ahora, el caso que estamos hablando de las violaciones, quizás pasen como anécdota, porque transcurren allá en la sierra, ¿no? Ujú, Porque transcurren en una provincia que a veces muchos ni saben ubicar en el mapa. ujú. Y entonces ahí tenemos un gravísimo problema. ¿Y qué hacen estos partidos políticos que tienen incorporados entre sus filas a los cristianos? ¿Qué hace López Aliaga? López Aliaga tiene unas propuestas que vamos a mencionarlas, supongo yo, dentro de un momento. Eh, Ni siquiera ha abierto la boca con respecto a esto, ¿no? Ujú. Y se llama a sí mismo cristiano, por Bueno, favor. católico, ¿no? Que hay una diferencia entre las iglesias Ah, cristianas. sí, sí, claro. Pero por lo menos el catolicismo se funda en principio Sí, claro que sobre sí, los evangelios también, ¿no? claro que sí. Bueno, el tema, a ver, el tema, César, del otro aspecto que puede embrutecer a la población, que pueda traducirse en la intención de voto, es el fanatismo político, ¿m? Mm, Que podría en algunos casos ser una polémica ideológica entre los dos extremos, ¿no? La extrema derecha y la extrema izquierda, bueno, son las antípodas y luchan por sus, digamos, ideales o sus posturas políticas. ujú. Pero el tema no es ese, ¿no? El tema es de ver al contrincante, ¿no? No como un contrincante, sino como un enemigo. Y es un enemigo no para ellos, es un enemigo para la sociedad. Entonces, ellos traducen a todas las personas que están intentando derogar las leyes pro crimen, revisar absolutamente la Constitución que le ha dado un poder omnímodo al Senado, y eso les impide ver realmente qué cosa está detrás de la narrativa anticaviar de estos partidos políticos que están liderando actualmente las encuestas. No se dan cuenta qué cosa hay detrás. ¿De qué importa que roben con tal que no sean de izquierda? Porque la izquierda es una tara que causa retraso. Mírenlo a Cuba, mírenlo a Venezuela. Yo le diría, miren a Michelle Bachelet, mírenlo incluso a Gabriel Boric. ¿Mm? Podrán haber muchas críticas en su gobierno. Su gobierno no ha sido un gobierno, digamos, que ha llevado a Chile a ser, como decía López Aliaga, a ser potencia mundial. Pero miren el tren que tienen, miren la calidad de educación, miren el respeto que ha tenido con la democracia en su país. ¿Mm? Entonces, no se ha convertido en un dictador como Ortega o como Maduro o como los Castro, o los que han sucedido a los Castro. No se han convertido en eso, no se han convertido en un dictador como está el presidente de Corea del Norte. Entonces, meter todos en un solo saco es la idea, ¿no? O sea, Sí, crear todo ahí esta... para equilibrar el asunto, en ambos lados también, ¿no? Porque a la hora de satirizar o demonizar a gente de derecha, también los de izquierda caen en el acartonamiento total, ¿no? Porque podríamos citar también, ah, si bien es cierto, Trump es un caso deplorable, tenemos también gente en Europa que es de derecha y que, vamos, lleva a su país con bastante democracia, ¿no? Entonces, en todos lados existe, yo creo que la moderación. Lo que tú mencionas es el punto preciso, es decir, los extremos, ¿verdad? Así es. Así es. Y la corrupción debe ser vista con el mismo, digamos, de la misma manera por donde venga. O sea, Ujú. no es que no te metas con mi corrupción, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que están diciendo, ¿no? Miren, o sea, está bien. Lo que Perdón. Sí, mira lo que ha hecho López Aliaga con el tren, con el tren que ha comprado. Eso no ha sido una donación. O sea, podrá retóricamente decirse que ha sido una donación, pero ha sido una compra en la que ha intervenido no la Municipalidad de Lima, sino la empresa interesada. Y, Esto ya ha y- sido revelado y la gente no se da cuenta que eso ha sido un interés absolutamente mercantilista, sin tener ninguna visión de lo que podía beneficiar a la población. Eso tengo idea que va a superar lo que fue el tren eléctrico. ¿Te acuerdas cuando estaban las sí, torres claro, del tren las eléctrico? columnas ahí puestas, sí. Estuvieron, no sé, décadas, creo, puestas ahí sin Ya no que... me acuerdo ya. Sí, por Pero eso, por lo menos en el Perú tenemos el buen gusto de... ¿Te acuerdas que pintaron? así.
Hubo varios artistas que se dedicaron, ok, ahí tenemos unas columnas que no sirven para nada, así que vamos a pintarlas. Algo hicieron con esas columnas. Dos columnas principales del embrutecimiento de la población. Uno es el fundamentalismo cristiano y otro es el fundamentalismo político, que no ve nada, ¿no? Simplemente hay consignas y hay cosas que incluso para el lado político, ¿no? Y como traduce el video de Mao Zedong, hay muchos ratones que se sentían gatos, ¿no? Y no, pues finalmente son ratones, ¿no? Es como hay gente que es hispana, ¿no? Y le da el soporte de Trump. No se dan cuenta que a Trump le importa un bledo, es más, detesta a la gente hispana. Es por eso que en esencia la gente que está yendo en las redadas, correteando gente, el principal argumento es que se parezcan hispanos, que hablen español o que no hablen bien el inglés. Entonces es absolutamente racista, ¿no? Absolutamente racista, que ha cruzado una línea con el asesinato de esta chica y de este enfermero en Minnesota, ¿no? Ha cruzado una línea. Y como decía Farid Cajat en una entrevista extraordinaria, entrevista que le hace ayer, bueno, hace un par de días, Javier Torres, a Farid Cajat, nosotros estamos viendo dos blancos asesinados, pero ya hay 40 muertos en las cárceles Mm. de retención, de detención, perdón, de ICE, donde todos son hispanos. Pues hay más de 40 muertos ya, o sea, son 42 con estos dos ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que ni siquiera eran ilegales ni tenían por qué haber pasado eso, han cruzado una línea muy complicada, que vamos a ver cómo se va a reflejar esto en el tiempo, ¿no? Sobre todo lo han cruzado, creo yo, las autoridades y ha tenido una enorme repercusión porque las dos personas asesinadas eran blancas, Claro. Blancas que se que supone que eran. defendían, que estaban defendiendo los derechos de personas Exacto, inmigrantes. exacto. Y yo creo que lo que podríamos comentar de esto, César, relacionado, es lo que pasa con las leyes peruanas que también favorecen a la situación en la que estamos Ah, entrando, por ¿no? supuesto, eso lo vamos a ver ahorita mismo. En el programa pasado mencioné a medida que las cosas estén como están en el Perú, también era de la Junta Nacional de Justicia anterior por haber permitido que Patricia Benavides sea fiscal suprema y que Fernández Gerí accediera al cargo de control de la Fiscalía de la Nación. Pero no solo eso es lo que está perjudicando al país. El origen de todo, bueno, no sé si es el origen de todo, pero es el germen principal de lo que está pasando en el Perú, es la corrupción. Yo pienso que las leyes promulgadas por este Congreso en contra de las leyes de lesa humanidad están siendo hidalgamente desatendidas por los jueces, no las están aplicando, porque los delitos de lesa humanidad no deben prescribir por convención firmada de manera soberana por este país, es decir, por el Perú, y además en la Constitución está bien claro lo que es el control difuso. Entonces, pero no solamente son las leyes de lesa humanidad las que deberían no tener prescribilidad. La corrupción, que es el Ujú. germen para mí más importante de la situación tan terrible que está ocurriendo en el Perú, también debería tener el mismo trato, no prescribir. ¿Qué es lo que pasa? En la mañana, como te estaba mencionando detrás de cámaras, estuve viendo un programa de Rosa María Palacios donde ella hablaba de que no debería estar preso Ollantula Humala porque a él lo han condenado exactamente por los mismos delitos. La figura es prácticamente espejo por los cual se le estaba juzgando a Keiko Fujimori. ¿Está bien? No, yo pienso que si a una persona se le beneficia por una ley y por una resolución del Tribunal Constitucional, todas las personas que tienen, eh, digamos, investigaciones o procesos iguales a las de Keiko Fujimori debería tener también el mismo trato y no debería estar preso Ollantumala. Desde ese punto de vista y desde el punto de vista de Rosa María Palacios, eh, Ollantumala no cometió ningún crimen porque las leyes en esos momentos no penalizaban
la recepción de dineros de entidades privadas, ¿no? Ni internacionales. Bueno, entonces ese es el punto de vista estrictamente legal. Pero si uno ve la trascendencia de lo que está pasando en el Perú, yo diría más bien que es injusto que Keiko Fujimori esté libre. Ujú. Me parece que es justo que Ollanta Humala esté preso. Me hablo de la justicia desde el punto de vista ético. A mí me parece que las leyes que fueron promulgadas eh, en el 2017 o 2019, ya no recuerdo cuándo, que hablaban de que es delito la recepción de dineros en campaña, 19. en el 19, ¿no es cierto? Que son delitos. Eso debería considerarse también en el pasado, porque el delito es el mismo. Es como, por ejemplo, yo te hablaba de lo que pasaba en la época en que habían esclavos acá en Estados Unidos. Visité el Afro American Museum en Los Ángeles y realmente es conmovedor lo que uno puede ver, o lo que uno, digamos, puede entender de lo que pasaba en esa época, ¿no? Hay cuadros donde hay contratos de compra-venta de negros que se les trataba como animales. Entonces sus precios oscilaban entre la capacidad física y el deterioro que pudiera tener en la boca o en otras partes del cuerpo para poder efectuar las labores que necesitaba la persona que estaba comprándolos. Entonces nosotros recordamos que uno de los motivos de la guerra civil de Estados Unidos fue el tema de la esclavitud y los negros. Ujú. Entonces, luego de la guerra civil, siendo presidente Abraham Lincoln, se prohibió que los negros siguieran siendo esclavos. Esto fue un proceso, no fue una cosa, un decreto que de pronto cambiaron las cosas por arte de magia. Es más, el trato de los negros durante décadas ha sido, digamos, eh, inhumano acá en este país, ¿no? No se les permitía entrar a las escuelas, si habían blancos, no se les permitía subir en buses que había gente blanca, si habían sitios donde no debían sentarse, etcétera. Y surgieron los derechos civiles en la década del 60, ¿no? Han habido pues personajes notables, hombres y mujeres, detrás de todo esto. Pero Perdón, entre paréntesis, ahí cabe notar que hoy día serían vistos como caviares. exacto, La gente que ha luchado por los derechos civiles en los años 60. exacto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Acaso la norma legal de pronto diferencia lo que hicieron antes de esas leyes las personas que traficaban con negros? ¿No? Entonces, ese es el asunto, que en ese caso podríamos hablar de leyes de lesa humanidad, ¿no? Ujú. Pero que en este país, bueno, las cosas se han manejado de otra manera, pero el concepto que quiero darles es que lo que más está afectando y carcomiendo a la sociedad peruana y enfermando a la sociedad peruana es la corrupción. Entonces, si hay leyes que prohíben actos de corrupción, estos no deberían ser tomadas desde el inicio de la promulgación de la ley, sino de manera retroactiva, es decir, que no prescriban, que los que hayan cometido actos de corrupción sean sometidos a la justicia, sea cual fuese la época en la cual cometieron esos delitos. Entonces, desde mi punto de vista, esa ley está mal hecha, Ujú. porque está perjudicando al país. Entonces, así como las leyes de lesa humanidad, ¿no? ¿Y por qué puedo, digamos, Que dicho sea de paso, en nuestro país se ha argumentado que solamente a partir del 2002 exacto, funciona. desde 2002? Ese es el argumento que tienen los que han ido detrás del Congreso para hacer las leyes de imprescriptibilidad y leyes contra los delitos de lesa humanidad. Entonces, son dos leyes que han hecho en relación a eso. ¿Y por qué la corrupción podría ser igual? Porque la corrupción finalmente no hace de manera directa eso, pero de manera indirecta también permite que se hagan crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, lo que está haciendo este señor que está en Palacio de Gobierno, ¿acaso no está haciendo tratos con un tipo que está manejando minería ilegal? ¿Acaso no ha estado detrás, no solamente él, sino tantos congresistas, haciendo la prolongación del reinfo y permitiendo de que esta tara del Perú, no, no solamente la minería ilegal, sino también la tara ilegal, está siendo protegida por este Congreso? ¿Acaso no trae como consecuencia asesinatos y muertes? Sí.
Ahora, detrás de eso también ha estado la CONFIEP, ¿no? Para tratar de que sea la ley antiforestal, llamada así por algunos, este, para que no sean sancionadas algunas empresas que están haciendo algunos negocios de este tipo. Entonces, La tala indiscriminada, la tala exacto, indiscriminada. la tal indiscriminada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Perú está como está por eso, por la corrupción, y la corrupción mata. La corrupción no solamente mata, sino retrasa, enferma a la sociedad. Es por eso que hay gente que también, como decía a inicios del programa, se embrutece, ¿no? Cuando se fanatiza políticamente por una u otra opción. Ahora, principalmente, la gente que está saliendo más, digamos, más vista o que está dando más notoriedad son las que están apoyando a los partidos que están encabezando las encuestas, ¿no? Que hablan de que las leyes de procrimen son invento de los caviares. Bueno, con narrativas parecidas a las que hace este señor que ha estado investigado como miembro de una organización criminal y que es el que está ejerciendo el más alto cargo en la Fiscalía de la Nación, que dice que los cuellos blancos también ha sido una invención. Desactivado las fiscalías que estaban investigando los asesinatos del estallido social de inicios del gobierno de Boluarte. Ha disuelto o también ha desactivado la fiscalía que estaba viendo el tema de Odebrecht. En fin, estamos siendo gobernados por delincuentes. No sé si nos damos cuenta de eso. Entonces, el daño que está haciendo la corrupción en el Perú no debería tener trato de prescribilidad. Es decir, debería ser tratado exactamente igual como los delitos de lesa humanidad, porque al final se convierten en eso. ¿Mm? En permitir que hayan asesinatos, en permitir que haya retraso, en permitir que un solo grupo esté apropiándose de los recursos, ¿no? De manera ilegal en el país. Y bueno, y tenemos lo que tenemos ahora, César. Mira, ¿te acuerdas que varias veces ya hemos mencionado el libro Historia de la corrupción en el Perú, de historiador y legislador Quirós, desafortunadamente muerto muy joven? Uh -huh. Bueno, es una historia de larga data, muy larga data, y está asociada con familias poderosas desde el inicio de la República o con grupos de poder muy grandes, ¿no? Pero también está lo que tú acabas de decir, ¿no? La enfermedad de la corrupción ha venido contagiándose ya cientos de años en nuestro país. Am, y se ha vuelto un hábito cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tengo la impresión de que una de las razones por las cuales la gente no se indigna tanto es porque ve a Gerí o a la gente que está en el Congreso como sus semejantes. Es decir, esa idea que escuchábamos, ¿te acuerdas? En la época de Fujimori, que se hizo mucho más notorio. No importa que el chino abuse de poder o robe, pero hace obra, ¿no? Eso empezó allí, yo recuerdo eso eh, tristemente, pero era una manifestación verbal de algo ya viejo, inveterado, que uno lo puede rastrear en las crónicas de la colonia, que uno puede rastrear en la República Aristocrática. Entonces, ese otro es el semejante, ese que roba, ese que miente constantemente. De pronto, el individuo común, aunque no lo diga, aunque no lo digamos, aceptamos que es nuestro semejante. Y por eso es difícil a veces combatir con esa persona. Psicoanalíticamente es complicada para una gran cantidad de gente salir a las calles a marchar en contra de sus propios semejantes. Uh -huh. El otro, el diferente, por ejemplo, el no semejante, el que se ve como algo profundamente negativo, es el extranjero, por ejemplo. ¿Y cuál es el chivo expiatorio últimamente? Los venezolanos, ¿verdad? Y luego nunca se supo aprovechar ni incorporar a esa enorme cantidad de gente que podría haber sido una profunda ayuda, lo dijimos antes, en la época de la pandemia, por ejemplo,
algunos médicos que nunca fueron incorporados plenamente, algunas enfermeras, algunos trabajadores sociales, hubiéramos podido incluso aprovechar esa fuerza de trabajo y no se aprovechó. Por otro lado, también hay cifras serias que vienen del Banco Central de Reserva y por último vienen de instituciones muy serias que hablan de la importancia que ha tenido para el crecimiento económico ese grupo de gente extranjera que ha llegado al país. Entonces, una cosa es la realidad y otra cosa es la distorsión de la realidad que manejan, por ejemplo, ciertos políticos para hallar un chivo expiatorio y echar la culpa de nuestros males a, a los extranjeros. Un ejemplo claro, hace un par de días creo que ha sido, o ayer, no me acuerdo ya, la entrevista que hizo, una entrevista triste, infame, bajo mi punto de vista, Milagros Leiva a Keiko Fujimori. Y Keiko Fujimori dice que todo el gran problema del Perú nace en el año 2017, o sea, cuando ella pierde las elecciones, ¿no? Ujú. Y que ahí se dispara la delincuencia, etcétera, etcétera. Cuando en realidad las cifras muestran que ha sido a partir del 2022, más o menos, que han multiplicado las cifras. O sea, ni siquiera en la época de Castillo, ¿no? Con Castillo había 2 muertos diarios, ahora tenemos entre 6 y 7. Claro, es cuando empiezan a aplicarse las leyes pro crimen, Exacto, que exacto. que las ha Es- impulsado ese, Este ese grupo. Congreso y la señora Fujimori olvida, y el señor López Aliaga también olvida cuando se rasga las vestiduras, de que la mayoría del Congreso ha sido de sus partidos. Ujú, ¿No? Y hay dos alternativas. O los de sus partidos desobedecían, nunca le contaban nada de lo que hacían en el Congreso a sus jefes, ni a López Aliaga ni a Keiko Fujimori, o, lo cual es plausible, creíble, lo más lógico, es que lo hacían con la anuencia ujú. de sus líderes, ¿no? O sea, Ahora, esto me invita a comentar esto, César. Se dice de que el gobierno de Fujimori derrotó al terrorismo. A ver, una cosa es que Fujimori haya estado detrás de lo que hizo el grupo Gein con el operativo Victoria, y otra cosa es que eso se haya dado en su gobierno. Son dos cosas distintas. Lo ideal sería que ambas cosas sucedan, es decir, que haya sido una persona que ha impulsado este grupo de inteligencia y que en su gobierno se haya logrado el éxito, la captura de la cúpula senderista. ujú, Pero bueno, debo decirles a los que dicen de que es por eso que el gobierno de Fujimori fue el mejor gobierno del Perú, que el Grupo Especial de Inteligencia GEIN de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, en Perú se creó el 5 de marzo de 1990 durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Para empezar, el GEIN no lo creó Alberto Fujimori, lo creó otra persona, casi ya en las postrimerías de su mandato presidencial. ujú, El grupo GEIN respondía a Ketim Vidal, no respondía ni a Fujimori ni a Vladimiro Montesinos. Y si ustedes se toman el trabajo de ir a buscar videos, que hay más de uno, en relación a lo que decía Benedicto Jiménez y lo que decía el general Miyashiro, ahora general Miyashiro, en ujú. relación al comportamiento que había tenido el gobierno de Fujimori con respecto a su unidad, se van a dar con la sorpresa que lo que hacían era hacerles la vida imposible. Así es. Entonces, eh, O sea, tenemos... entre paréntesis, en realidad tuvo éxito a pesar Ah, de exacto. Fujimori. A pesar. Es por eso que cuando se captura la cúpula senderista, Alberto Fujimori estaba con Kenji pescando al interior del país. No sabía absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía que el terrorismo siga, ¿no? Porque era su, digamos, su enemigo público, ¿no? Entonces se unía a la nación y en contra del terrorismo, cosa que era cierta, pues no, el país estaba ensangrentado. Entonces, si el gobierno estaba batallando en contra del terrorismo, pues por supuesto que iba a poder tener apoyo, pero el asunto Y es que... claro, y mientras tanto, Vladimiro Montesinos hacía el gran negocio de su vida vendiendo armas al ejército peruano y al ejército colombiano, Exacto, a las FARC. a las FARC. O A sea las que, FARC. Exacto. Entonces, esa es la lectura que nosotros deberíamos tener eh, para, para que no nos cuenten cuentos, ¿no? ujú, Entonces, y no solo eso, sino que ahora, como es digamos, la carta de presentación del Fujimorismo, derrotamos al terrorismo a través del grupo GEIN.
este, cuyos líderes más notables, Benedicto Jiménez y el general Miyashiro, han tenido pues una evolución lamentable, ¿no? Bueno, con Benedicto Jiménez sí había una esencia prista de toda la vida, creo, y es por eso que él incluso fue candidato a una alcaldía, si no me equivoco, por el APRA, pero estaba metidos en algunos problemas de tipo judicial, Ujú. algunos delitos que, que le hicieron pues la vida añicos. Igual el general Miyashiro, que opinaba lo mismo que decía el general Benedicto Jiménez ahora, sobre lo que hacía Fujimori, se ha convertido en un fujimorista. Es algo así, bueno, ayer vi un comentario de una persona que me pareció precisa, ¿no? Hablando de Rospigliosi, izquierdista acérrimo que incluso en algún momento tenía una idea febril de que con las armas se podía llegar al poder, ¿no? Con grupos Y, de... y dicho sea de paso, entre paréntesis, en eso, al menos, me temo que no ha cambiado. Pero del otro lado, ¿no? Por el Del otro otro lado. lado, del otro lado. Entonces, y hace un comentario de Rospigliosi que me parece que es, de repente Kafka ha tenido una idea futurista en hacer su libro La Metamorfosis, ¿no? De pronto se convirtió en una cucaracha. Y eso es lo que ha pasado con Rospigliosi. Ha habido una metamorfosis inexplicable. O sea, hay gente que, por ejemplo, Pedro Salinas, estuve escuchando en un programa de él, que tiene libros extraordinarios, muy buenos de Rospigliosi, hablando de derechos humanos, hablando del caso Cayara, hablando de tantas cosas. Él ha sido fundador de APRODE, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Entonces, y ahora, y que ha dicho de que ha sido enemigo acérrimo del Fujimorismo, y hablaba pestes de Keiko Fujimori, y ahora le lame los pies. Entonces, ¿cómo una persona puede ir de ese lado al otro en relativamente poco tiempo? Porque no estamos hablando pues de lo que ha pasado con Fujimori, nosotros lo hemos vivido pues como si fuera ayer. Entonces, el tema de Rospigliosi, ¿no? ¿Cómo ha pasado esta persona? Bueno, creo que ya lo comenté en el programa anterior, pero vale la pena insistir en eso. No es como el cuento de la gallina de los huevos de oro, ¿no? La ambición. Yo pienso que detrás de eso está la ambición, ¿no? Que hace que en el cuento una persona, pues, humilde, con buenos sentimientos, de pronto pues tiene esto de comenzar a tener riquezas que jamás tuvo, y la ambición lo vio loco, pues, ¿no? Hizo lo que hizo asesinando a la gallina pensando que iba a sacar más oro de ella, bueno, pues, y eso es lo que está pasando con... Él también está asesinando a la gallina de los huevos de oro, porque yo pienso de que solamente algunas personas podían considerar que es un tipo que tenga ciertos valores, digamos, éticos, que pudieran ser replicables o pudieran ser un referente para la población. Y es el ariete de este partido, que tiene el gobierno más corrupto de toda la historia del Perú, que incluso fue calificado dentro de los top 10 de los gobiernos más corruptos del planeta, ¿no? Ese es el mérito que tiene este señor, ¿no? En fin. Y es eso, pues, es la corrupción, lamentablemente, que podría ser un San Benito, que ya me tienes harto, estar habla y habla de la corrupción, pero mientras no valores la dimensión de lo que es la corrupción en el país, vas a estar perdido, ¿no? Y vas a estar confundido y vas a terminar eligiendo el destino del país el 12 de abril de manera errada. Se ha normalizado la corrupción a tal punto que se ha vuelto un hábito cultural. Forma parte del paisaje y por lo tanto ya a veces ni lo ves ni te preocupa, ¿no? Lo puedes mencionar mientras tomas un café o juegas con los amigos o qué sé yo, pero nada más. Es como si no afectara para nada. Son mundos paralelos, ¿no? Y alguien podrá decir que nos acostumbramos los seres humanos a todo, incluso al horror, lo cual es cierto. La gente en países o en naciones que están en guerra, por ejemplo, nunca dejan de hacer sus cosas, limitadas, por supuesto, pero siguen comprando víveres, siguen saliendo a trabajar, siguen haciendo todo lo que puedan hacer para continuar con sus vidas, porque hasta en eso uno se acostumbra al horror.
Ujú, a la corrupción, por supuesto, también. Y ese es el grave problema, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Primero, supongo lo que tú dices, denunciar. Segundo, en el Carnegie Reporter Winter de hace ya 3 años o 4, unas 20 lecciones para combatir la tiranía. ¿Ok? ujú, Entre esas, no vamos a leer todas, por supuesto, pero vamos a mencionar algunas que creo que son importantes. No obedecer a ciegas a un gobierno que tú sientes que está siendo ah, violando derechos básicos. ¿M? Eh, en la medida en que esto es lo que se llama desobediencia civil, ¿no? Defendernos frente a cualquier asomo de autoritarismo. El ciudadano que se adapta a esa forma de manejo de poder, a esa forma de abuso de autoridad, lo que tenemos en el Congreso en el Perú no es otra cosa, empieza a normalizar otra vez lo que estamos hablando acá, ¿no? La segunda cosa es defender las instituciones. ¿A qué se refiere con instituciones? Hemos hablado de las instituciones de los poderes del Estado, ¿verdad? Las instituciones como el Poder Judicial, el Legislativo, qué sé yo. Lo que tenemos en el Perú son instituciones corroídas. Lo que tú hablas de la corrupción, bueno, la corrupción corroe. Entonces no hemos tenido la capacidad como ciudadanos de defender nuestras instituciones. Por el momento, queda todavía algunos resquicios de libertad en el Poder Judicial, ¿verdad? Bueno, pues nuestro deber es tratar de defender esos resquicios y mantener y clamar y reclamar la independencia de poderes que no se respeta en nuestro país. Primero, tener la responsabilidad, o sea, asumir la responsabilidad de dar la cara al mundo de los signos que aparecen ahí, de algunos signos signos de tiranía. En este texto pone, por ejemplo, las esvásticas, ¿no? Como ejemplo, que es un signo de odio. Pero ujú. en nuestro país tenemos varios. El más notorio, aunque no está escrito, es el ejercicio de lo que llaman la resistencia o la pestilencia, ¿no? Que es, no podemos aceptar eso de ninguna manera, porque eso es un símbolo también de quiénes somos y cómo se está manejando la política en el país. Y algo que nos concierne a ti, a mí, a cualquiera, que es recordar siempre la ética profesional, ¿no? Y echar en cara, por ejemplo, acá dice que cuando un líder político da un ejemplo negativo, ¿verdad? En la práctica se vuelve algo sumamente importante. Entonces, si el ejemplo que estamos viendo en la conducta de, por citar el más claro, ¿no? Tú has mencionado a Rospigliosi, una cara visible. y, y está ejerciendo un abuso de autoridad enorme. Esa llamada, por ejemplo, combinando a los jueces a que hagan lo que él quiere, porque no otra cosa es un abuso de autoridad a diestra y siniestra, ¿no? Gerí, saliendo como sale y mintiendo como miente, ah, es también algo inaceptable. Y ahí es donde empiezan los primeros pasos hacia la tiranía. Tenemos que cuidarnos de eso. La segunda cosa, dadas las circunstancias, la única salida pacífica nos la da las elecciones futuras, ¿no? Y ese es el punto, esa es la parte crítica y clave que me preocupa. Como lo hemos mencionado en programas anteriores, López Aliaga, mintiendo como miente, diciendo disparates como dice, está en primer lugar, ¿no? Me permite solamente para mencionar, a ver si le otorgamos los últimos minutos a este perico. Lo que el señor López Aliaga quiere es que, no sé si ven acá, estas son las chuchupes, las que están abajo, las voy a agrandar. Esas son las chuchupes. Están un poco camufladas, ¿no? Y lo que pretende es que los delincuentes vayan a la selva, a lo que era antiguamente la zona del penal del Cepa. Y ni siquiera se construye una cárcel ahí, sino se estén en campamentos y que en lugar de que haya policías cuidándolos, pongan todo un contingente inteligente de chuchupes alrededor para evitar que se escapen, ¿no? No sé, ya no sé ni qué pensar al respecto, pero bueno, esa es su propuesta de este perico. Y luego está la idea de hacer un tratado con los Estados Unidos para que vengan y
atrapen a los delincuentes, a los cabecillas de los delincuentes, y inmediatamente se los lleven fuera de ese país. La tercera cosa es dar el DNI a los fetos, ¿no? Porque no se le ha ocurrido leer la Constitución, no se le ha ocurrido recordar que ya tienen derechos desde la concepción y encima les quiere dar DNI. No sé si para votar, porque a lo mejor es algo trascendente para él, que los fetos puedan votar ya. Eh, Rosa María Palacios en ese sentido ha sido muy, muy punzante y justa, ¿no? Ella como mujer, ella como madre ha tenido, lo contó, no es una cosa que yo estoy siendo indiscreto, 6 embarazos, ¿no? Una pérdida. Y está diciendo es una falta de empatía. ¿Cómo es posible que este perico esté diciendo semejante cosa cuando hay la posibilidad de que la madre se quede con el dolor de tener el DNI si es que ha perdido al bebé o si es que algo salió mal? Es decir, es un disparate realmente, ¿no? Y, y que el banco, y esto quizás si nos da unos minutos más, porque me gustaría tu opinión al respecto, que el Banco de la Nación compre el oro ilegal, que representa el 44% de la minería de nuestro país, para que de alguna forma ese oro pase a formar parte del patrimonio de nuestro país, ¿no? O sea, ya, ¿qué se puede esperar de este señor? No sé, no se me ocurre cómo calificar. Me ha sorprendido tanto que no sé qué decir ya. Bueno, yo creo que también podríamos, en base a esa idea, eh, terminar con el sicariato y con los crímenes, de manera tal que el Estado pague los cupos a los extorsionadores. Ah, no sería una mala idea, fíjate, según el punto de vista de López Aliaga, Por supuesto, claro. entonces se acabó, porque ¿a quién estás pagando el oro ilegal? A los que trafican con el oro ilegal, pues, ¿no? O Y sea, donde hay muertes, además, donde hay muertes claro, pero que el involucradas. Estado le dé la suficiente cantidad de dinero para que ya no maten, pues, ¿no? Y bueno, y con la tal ilegal también, pues, ¿no? Darle más plata, que el gobierno, o sea, es decir, que les dé plata a los delincuentes para que no le pidan plata a la población, que el Estado los subsidie, ¿no? Que haya una especie de partida especial para que de pronto el país viva en paz. Y esto lo dice alguien que se supone que es un capitalista, un procapitalista, que se supone en teoría debería pensar menos en inversiones del Estado y más en inversiones privadas. Claro, Ah, para mí el estado cognitivo de Rafael López Aliaga es exactamente igual al de Acuña, exactamente igual. No tiene ninguna diferencia, ¿no? Es decir, el otro habla más rápido, ¿no? Pero dicen las mismas estupideces, como que Acuña no sabe, no conoce las tablas de multiplicar haciendo la tabla periódica, ¿no? ¿verdad? ¿No? Entonces, y sí, pues entonces Ay, ay, ay. tratemos de no caer en la brutalidad, pues porque yo pienso que tratando No. de, ¿cómo te puedo decir?, de reforzar o de respaldar las ideas, los discursos y las narrativas de tipos como él, como Keiko Fujimori, ella no es una persona, no tiene el estado cognitivo de César Acuña y López Aliaga, pero es una persona esencialmente corrupta, Y yo creo corrupción. que además no se da cuenta. En todo caso, si se da cuenta sería peor, pero a veces me da la impresión de que no tiene ni la menor idea de la corrupción que ha calado en ella. Claro, es como este chico que manejó en un auto y borracho y mató como 4 personas. Y uno de los argumentos era de que él había crecido en una familia tan pudiente que nunca hubo absolutamente ninguna restricción entre las cosas que hacía. Es decir, nunca se le dijo no. Y vivió de acuerdo a sus criterios. Entonces, y eso fue un argumento para que no lo metieran a la cárcel. Entonces, Keiko Fujimori, Kenji y todos estos han vivido una niñez dentro de una familia corrupta, ¿no? A la cual la madre la inspectoraron y vieron que eso estaba bien, ¿no? La torturaron y vieron que eso estaba bien. No había nada que decir porque la autoridad era el padre. Y así ha crecido, así ha vivido y así ha normalizado todas las cosas que ella normalmente hace. Ujú. Bueno, César, nos estamos quedando ya en las postrimerías del programa. Espero que les haya gustado esto. A mí me parece que debe permitirnos reflexionar con el video que hemos pasado de Mausland, que tratemos de no embrutecernos nosotros
y de alejarnos un poco de ser dominados por lo que simbólicamente son gatos que representan a la corrupción. Ese es el trasfondo del asunto. Déjenos sus likes, por favor, y compartan el programa. La próxima semana me gustaría tratar de nuevo este libro que me parece extraordinario, de Marcel Velázquez Castro, que nos da una idea de cómo la servidumbre, los niños fueron abusados a lo largo del tiempo en el Perú, ¿no? Los Ujú. chollitos. Y luego otro libro, está en inglés, todavía no sale la traducción en español, pero lo dejamos para la siguiente semana, que es este de acá, de Queen Slobodian, que es los hijos bastardos de Hayek, ¿no? La Ujú. raza, el oro, el coeficiente intelectual y el capitalismo de la extrema derecha. Porque es muy interesante ver cómo esta es una nueva forma, casi es una forma de discriminación intelectual que está calando mucho en diversas partes del mundo. Muy Bueno, bien. un abrazo grande, Raúl. Cuídate mucho. Un abrazo para toda la familia. Nos vemos, César. Gracias. Chao. Hasta pronto.